Buenas noches, profesor. Le habla el alumno Christopher Fernando Baucarima Vela y en esta ocasión vamos a hablar de la implementación del modelo de calidad de agua en el programa Acual 2K referente al río Marañón. Hablemos un poco de contexto. A ver, los resultados, ANA, que viene a ser la Autoridad Nacional del Agua, hizo una investigación y resultaron que 30 puntos de monitoreados al interior de la Reserva Nacional en el río Marañón y Samira, los hallazgos identificaron agentes como arsénico, zinc, mercurio y otros, ¿no? La presencia de plomo es importante, ¿no? Hasta en 18 puntos y a tal nivel que, por ejemplo, el río Marañón, ya que el río Marañón con el río Ucayali forman el río Amazonas, es grande y caudaloso, tiene plomo hasta 10 veces mayor al estándar de calidad ambiental, ¿no? La reserva de Pacaya Samira, que se encuentra en Iquitos, no se salva de la contaminación al interior del área del lote 8X. Acá también hablamos no solamente de la contaminación de minerías, de mineras artesanales que supuestamente no tienen un impacto ambiental, pero en realidad sí hay. No solamente hablamos de las minerías artesanales o ilegales, digámoslo así, también hay ese lado de lo que viene a ser el derrame de petróleos, ¿no? Como hablamos, ¿no? Derivados de petróleo como el fluoroeno, el criseno y el pireno. Son hidrocarburos aromáticos presentes en la laguna del Pacaya Samira, ¿no? Todos ellos son terribles impactos a la salud, porque también hay muchas poblaciones indígenas que sobreviven a estos tipos de ríos. Incluso en las zonas que no corresponden al lote están afectadas, ¿no? Como el Concha Clemente, fuente de peces para la comunidad próxima, se han encontrado arsénico y por encima de los estándares de calidad de referencia. Asimismo, en el recorrido de los oleoductos se halla presencia de derivados de petróleo. No es solo en el ambiente, sino también en la salud de las comunidades, de los pobladores que sobreviven gracias a esto, ¿no? El Marañón es uno de los 5 grandes ríos que se conectan en los Andes de la Amazonía peruana. Es una de las principales fuentes de agua del río Amazonas y cumple un rol clave en el flujo de sedimentos hacia el cuenca de Paja y la migración de los peces depende de miles de pobladores de la Amazonía peruana. Hablemos del programa Qual 2K. Para esto, este modelamiento y simulación de variable de calidad de agua en ríos, ¿no? Hablamos de 3 interrelaciones. 1 como temperatura, 2 como DBO o DQO y 3 como minerales conservativas, ¿no? La representación que nos va a dar de un río puede tener 3 dimensiones. En caso longitudinal, que viene a ser en el eje X, y en profundidad, que viene a ser el eje Z. En caso del ancho, viene a ser el XY. En el cual, cuando se dice en 2K, sea unidimensionalmente. ¿Qué quiere decir? Que la representación, por ende, los resultados obtenidos varían en una sola dirección. Entonces, para poder implementar la implementación de estas calidades ambientales en caso del río Marañón, el objetivo de utilizar estos programas sería que afectan cuánto en realidad la calidad del agua con la reducción de las cargas contaminantes. ¿Qué quiere decir de la extracción de oro o tanto de la contaminación del petróleo? Se realizan esquemas tanto de entrada y de salida y características del sistema modelar. Con esto ubicamos los parámetros, ¿no? Los parámetros como unidades como el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, la temperatura del agua. El programa Qual 2K elige las características, ¿no? Físico-químicas, tantos como que microbiológicas y como hidrobiológicas. ¿Qué quiere decir? Que esto incluye todo el modelamiento, ¿no? Tanto como en el programa de contaminación existente. Es importante conocer que los flujos y características de transporte y condiciones de la calidad del agua. Estos flujos dependen de la variedad de estaciones que se da en esas ciertas zonas. En caso de tener las tablas, tenemos datos requeridos por el modelamiento. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que recolectar o recopilar todos los datos necesarios en caso de la Autoridad Nacional del ANA, de diferentes tipos de entidades que se encargan de la fiscalización, de la calidad ambiental. Luego de eso se va a tener que recapitalizar y luego procedemos a un modelamiento donde todos los datos recopilados y luego recapitalizados utilizamos cómo podríamos sacar los parámetros como el DQO, entre otros, para estar en el río Marañón.
¿Qué queremos decir en caso de la selección del modelo en que lo que vamos a utilizar para el río Marañón? Primero tenemos que obtener las series de datos entradas de datos observados y luego se va a definir condiciones de frontera. Agrupándose esos dos, seleccionamos los parámetros a calibrar. Una vez tenemos los parámetros calibrados, podemos definir los rangos aceptables de los parámetros de calibración. ¿Qué quiere decir? Que vamos tanto a definir el número de simulaciones. Al juntar esos dos, va a generar el grupo de números aleatorios con un generador confiable. A la vez podemos tener cómo correr este modelo en números de simulaciones. Y luego podemos comparar y también analizar cada uno de estos resultados modular a evacuar el ajuste. Utilizamos el programa, ¿no? Donde ponemos el river name, ponemos el escenario 1, bueno, en caso sería el río Marañón, que va a ser el tema de investigación. El safe field name va a ser el escenario 1. En caso de diccionar la carpeta, podemos diccionarla en cualquier lugar que usted quiere, pero es más recomendable en el disco D. Tenemos en el tiempo de que puede ser de 12 meses, año de 2011, 2021, 2020, ya que hay más información de 2017 al 2015. En caso tenemos el mapa de todo lo que viene a ser recorrido en río Marañón, que viene a ser desde Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, hasta el río con el efluente del río Ucayali, donde va a dar forma al río Amazonas. En caso, una vez tenido todos estos datos, tenemos varios resultados. Una vez metido los parámetros que tenemos informaciones meteorológicas como el modelo, ¿no? Otro tenemos los rangos de parámetros de calibración. Y luego tenemos lo que es más importante para una vez tener todos estos datos que nos va a dar la simulación o el modelamiento, tenemos que analizar. Y analizar de dónde, a partir de los gráficos que nos dan de dispersión y sensibilidad. Una vez tenido los gráficos de dispersión y sensibilidad, podemos analizar y comparar la tabulación de datos de campañas de medición. Y con eso tenemos los resultados, tenemos el análisis, podemos tener un tema de discusión y qué podemos recomendar de cierta forma. En conclusión, podemos dar que se implementó el modelo de Qual 2K a un tramo aproximadamente de 32 kilómetros del río a la altura de una municipalidad donde hay más efluentes o bueno, donde hay más contaminación. En caso de la minería ilegal o artesanal sería en la municipalidad de Huancayo. Para simular diferentes escenarios se desarrollaron diferentes tipos de escenarios, incluyo con unos vertimientos de aguas residuales domésticas, que también hay muchos que invierten ahí, realizados sobre este cuerpo de agua, ¿no? Se puede concluir que bajo ningún escenario el río, es un pequeño análisis nada más entre paréntesis, que el río Marañón se podría cumplir con los objetivos de calidad propuestos por la autoridad ambiental en los parámetros de DBO, SST o coliformes tolerantes a una distancia de 35 a 36 kilómetros, ¿no? Bajo los vertimientos, es decir, que el tratamiento solo es un punto de vertimiento que se le supone gran diferencia en la calidad de agua del río, por lo que es necesario descargar la modelación. Se podría recomendar aumentar el área de modelación con el fin de considerar todos los puntos de vertimientos que hay, la población más cercana, además de realizar varias campañas de muestreo para realizar calibración de las tasas, así como poder desarrollar un modelo que pueda con un alto grado de certeza y representar las condiciones actuales. Además, se recomienda incluir que el modelamiento de información de calidad de agua hidráulica de los tributarios con el fin de tener un modelo de mejor ajuste. Por otro lado, sería útil añadir los vertimientos de tipo industrial que se están dando en esas zonas, ¿no? Con los provenientes de minerías, talleres mecánicos, etc. Creo que sería muy importante, en síntesis sería muy importante utilizar el modelamiento a la realidad de lo que viene a ser la implementación del modelo de calidad de agua en Cuelap, ¿no? En caso del río Marañón, en caso de las poblaciones y las comunidades cercanas a esta que proliferan o que utilizan para sus fines de bienes y servicios que implementan, ¿no?